Hola, ¿cómo les va? Sí, soy yo. Estoy vestida de árabe. ¿Por qué? Porque vamos a hacer empanadas árabes. Entonces, qué mejor que ponernos el pañuelo y una tiara de ellos. Y así vamos a empezar este lindo video. Vamos a pasar un lindo momento y les voy a enseñar algo de lo que he aprendido estos días y de lo que vengo haciendo hace bastante en la familia. Resulta ser que hace muchos años en mi familia empezamos a hacer las empanadas árabes, aprendidas un poco de la gente que vive en este país y que es de esa descendencia. Básicamente las hacemos con carne picada, que normalmente es de res, cebolla, morrones, tomate rallado, sal, limón y condimento que normalmente nosotros le ponemos comino y ají molido. Con eso hacemos una masa de pizza, un poquitito más gruesita, un poquitito más finita, y las armamos. Pero estuve investigando un poquitito en el mundo, en las recetas del mundo árabe, y la realidad es que ellos tienen otra receta, le agregan otros condimentos que nosotros habitualmente no lo hacemos. Es por eso que hoy me tomé el trabajo de hacerlas y las hemos probado con Jorge y la verdad que son riquísimas. Les cuento que ellos, además de todos esos condimentos, normalmente la carne es de cordero molida. Nosotros no la hemos hecho de cordero molida, la hemos hecho de vaca. Pero le agregan 3 condimentos más. Uno es el yogur natural, que le aporta la verdad una cremosidad exclusiva a esa masa, a ese rellenito, digamos. Después son las 7 especias, el famoso barahat, como le dicen ellos. El barahat está compuesto de 7 especias que algunas de las que me acuerdo son pimienta blanca, pimienta negra, pimienta de Jamaica, clavo de olor, anís, canela, algunas de las que me acuerdo. Y por último le agregan un vinagre de granada. Pero nosotros no tenemos vinagre de granada y la función del vinagre de granada es la acidez. Entonces, ¿qué nosotros le ponemos? Le ponemos el limón. Así que bueno, la verdad que nos encantó. Vamos a hacer hoy 2 tipos de empanadas en el formato. Uno va a ser fatay, que son las triangulares, y las otras va a ser el lemeyun, que son las abiertas tipo pizza turca. Así que quédense, lo vamos a ver y van a ver qué ricas empanadas. Y quiero que cuando las hagan, después me cuenten en los comentarios cómo les salieron. Que se suscriban al canal, que no nos dejen de ver, que comenten y que compartan todos nuestros videos. ¡Ahí vamos! Bueno, ahora sí, vamos a poner las manos en la masa, gente. A ver si se atreven y las hacen, ¿eh? Les voy a mostrar la fuente cómo quedó. De un lado tienen la fatay, que son las triangulares, y del otro lado tienen el lemeyun, que son las abiertas, y también le dicen pizza turca. Estos son los elementos de la masa, que los van a tener en la cajita de información igual que el relleno, pero quiero detenerme un poquito aquí. Vamos a usar la carne picada, medio kilo, medio morrón de cada uno, del rojo y del verde, una cebolla y media, un tomate grande, el jugo de un limón, y hasta aquí sería la parte que nosotros usamos, los ingredientes que usamos para hacer las tradicionales empanadas árabes hasta ahora. Pero nosotros le vamos a agregar, además de los condimentos, ¿no? Le vamos a agregar yogur, las 7 especies y el extracto de tomate. Esto va a ser la diferencia radical en esta receta. Vamos a arrancar con la masa. Vamos a hacer una corona en la mesada, siempre limpia, acuérdense. Vamos a disolver la levadura con agua, después le vamos a agregar el aceite y medio huevo en este caso. Eso lo vamos a ir integrando bien, despacito, para no romper esa corona y no desbordar todo y hacer un enchastre. Y les cuento que con medio kilo de harina ustedes van a sacar más o menos 17 empanadas árabes o 17 empanadas de meyún, la pizza turca, digamos. Pero esto es medio kilo, ¿sí? Así que lo bueno de esta receta que ustedes tienen que tener en cuenta es que igual cantidad de harina a igual cantidad de carne. Si es medio kilo de harina, es medio kilo de carne. Si es 1 kilo de harina, 1 kilo de carne y así sucesivamente. Y ya tienen idea que salen 17. Hay que amasar bastante bien la masa, como si fuese el pan la masa de pan o la masa de pizza, para que quede bien lisita, y la vamos a dejar descansar por el término de 1 hora. Esta masa no tiene mucha levadura, así que no va a tener un leudado gigantesco como lo tiene el de la pizza o el pan. La vamos a sacar 1 hora. En el transcurso de esta hora vamos a preparar el relleno, pero ahora inmediatamente yo le voy a mostrar cómo cebolla después de esta hora. Vamos a hacer con la ayuda de una balanza, si no están muy cancheros, o si no con la mano, vamos a hacer bollitos de 50 gramos. 50 gramos para mí es la medida ideal para hacer una buena medida de empanada árabe, ¿sí? Yo la bajo, la estiro un poquitito, la alargo un poquitito la masa, y con la ayuda de la mano, con el dedo índice y el pulgar, hago estos tipos de cabecitas de muñequito, como le digo yo,
primero corto todos los bollitos iguales y después los bollo. Y una vez que termino de bollar todo eso, hay que devolverlos a dejar a descansar porque en todo este amasado, este toqueteo de vuelta de la masa, dejamos que bajara un poquitito el levado. Acá tiene los 17 bollitos que salieron y lo vamos a dejar descansar. Ahora en las próximas imágenes vamos a ver cómo arrancamos con el tema del relleno, ¿sí? El relleno vamos a necesitar un procesador, una licuadora, el vaso como yo tengo de la mini pimer y si no la mano y una buena paciencia para cortarlos bien chiquititos, ¿sí? Entonces acá tenemos el vaso del procesador y vamos a colocar allí la cebolla y media que hemos cortado. Siempre córtenlas un poquitito más, no las pongan enteras para ayudar al procesador a que haga su trabajo. Los morrones verdes, el morrón colorado y ahí ven cómo está el tomate que yo le saco la parte de adentro, la semilla no se le pone, o sea la parte más acuosa no se pone, solamente la carne del tomate. La vamos a procesar, esto va a alargar bastante agua y ahora vamos a necesitar un colador. Vamos a sacar todo ese menjunje que hicimos en la procesadora y le vamos a sacar todo el agua que la vamos a desechar. Y lo vamos a colocar allí, ¿ves? Yo me quedé solamente con la pulpa. Ahora vamos a colocar la carne y vamos a agregar los condimentos, que son las 7 especies, la cucharada de 7 especies. Vamos a agregar el jugo de limón, las 2 cucharadas de extracto de tomate, la sal y algo que no puse en la receta que es un poco de perejil picado o bien también puede ser cilantro si ustedes quisieran. Y yo en esta le agregué ají molido porque nos gusta bastante picantitas. Una vez que está todo esto, nos ponemos un guante y vamos a masajear toda esa masa para que se integren todo bien los condimentos y esto va a hacer que al tener el limón y todos esos condimentos la carne va a empezar a cambiar de color y es normal, no se preocupen. Luego de esto la vamos a dejar descansar un ratito en la heladera antes de usarla. Ahora yo voy a poner el guante, ¿ven? Lo van a masajear. El yogur le aporta una cremosidad a este relleno. La verdad que es la primera vez que lo probábamos y no voy a dejar de hacerlas nunca más, las voy a hacer como las hacía antes. La verdad que vale la pena. Una vez que ustedes la tienen, van a formar un bollito de este tamaño, ¿ven? Y ese bollito lo van a colocar en el microondas, lo van a cocinar y lo van a probar. Para ustedes ver si necesitan un poquitito más de sal o un poquitito más de condimento, de acuerdo a su gusto. Después los bollitos los vamos a bajar a la mesada y vamos a ir girándolos de a cuartos y con un palito de amasar chiquito, porque no hace falta un palo grande, o con una botella de vino, que he visto que muchos lo hacen. Van a estirar los discos. Yo los discos los estiro de 14 centímetros de ancho. Es la medida justa para esta empanada, sobre todo para las triangulares. Después vamos a ver las otras, que van a ser un poquitito más. Y cada empanada van a llevar 2 cucharadas de relleno. Una vez que tenemos esto, como la masa es bien húmeda, no va a hacer falta. A mí no me hizo falta agua, pero si a ustedes les hace falta, le ponen un poquitito de agua ahí en los bordes donde yo apreté. Van a apretar los bordes y giran, ¿ven? Ahora lo mismo, vamos a apretar, doblar la otra y giran. Y el secreto grande es que todas tienen que tener esa abertura en el medio para alargar el vapor en la cocción. Vamos a seguir estirando, así todos los bollos. Y lo que van a ver ahora es que yo voy a estirar las 3 empanadas que voy a hacer tipo le mejun, que son las empanadas árabes abiertas. Acá no vamos a hacer 14 centímetros, sino que vamos a estirar bastante más para que sean un poco más grandes y más finitas y sean mucho más crocantes en el horno. Acá van a ver que ya están las 3 estiradas y las vamos a cubrir con el relleno. Se cubren casi hasta medio centímetro del borde de la masa. Y más o menos también medio centímetro de relleno arriba. Llevan un poquitito más de relleno que las otras, porque serán, no, más o menos 2 cucharadas y media por ahí para que sean bien contundentes. La verdad que si me dicen cuál me gusta más, si la fatay o las le mejun, la verdad que la le mejun, esta que es abierta, es muy rica. A esta empanada le dicen pizza turca también, ¿sí? Ayúdense con la cuchara, ¿ven? La van masajeando hasta el borde. Y así ahora con una espátula grande se ayudan para pasarla a la placa que vamos a llevar a horno. Acuérdense que la placa que llevamos a horno hay que aceitarla un poquitito para que no se nos peguen, ¿sí?
Y otro tema que también les quería decir es que estas empanadas, cuando ustedes las sirven en la mesa, tienen que siempre acompañarla al comensal un gajito de limón, porque es lo que se acostumbra a hacer, ponerle bastante limón. Y bueno, para mí son un éxito. El tiempo de cocción más o menos, yo tengo una placa de horno grande, tengo un horno industrial y me llevó más o menos media hora para que quedaran bien, bien lindas. El otro tema también que les quería comentar es que no se olviden de pincelarlas con huevo. El medio huevo que nos quedó, le van a agregar agua, con eso van a tener una doradura para pintar las empanadas, porque quedan distintas pintadas. Hay quien las hace y las espolvorea con harina, pero bueno, son gustos. A nosotros nos gustan con el pintado. Y bueno, qué más que deleitarlas, ¿no? Además está decir que quiero que nos acompañen en el canal, que nos den un like. Estamos creciendo bastante bien, gente. La verdad que estamos muy contentos por el acompañamiento que nos están dando. Miren, acá quedó el bol vacío. Acá terminé las últimas 3 empanadas y no quedó nada de carne. Así que esta receta es exacta, ¿ven? Yo acá tengo esta palita, ¿ven cómo me ayudo a levantarla para trasladarla a la fuente? Y acá les voy a mostrar la fuente, cómo quedan. Son las 17 empanadas. Hice 14 empanadas de fatay, 3 empanadas de pizza turca o de meyún, ahí las ven. Y ahí las tenemos pintadas y ya las mandamos al horno. Así van a quedar cuando salen del horno. Miren qué ricas, la verdad, son excelentes. Poca gente que no les guste esto. Acompáñenlas con el limón en el plato. Les vuelvo a reiterar, dennos un like, compartan, suscríbanse al canal y buen provecho. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.